Bien, bueno Profesora. chicos, buenas tardes, mi nombre es Marilina Mascaró y hoy lo que vamos a ver es nociones básicas de biología celular. Los objetivos, ¿sí?, de la clase de hoy van a ser describir las partes principales de una célula, ¿no?, sabiendo qué es una célula, describir los orgánulos y sus funciones, analizar las etapas, los eventos y la relevancia de la división celular somática y la reproductora, relacionar los procesos de división celular con el ciclo vital del ser humano, analizar el proceso de ovogénesis y describir las alteraciones cromosómicas numéricas y su relación con la división celular. No vamos a ver el 100% de la clase hoy por una cuestión de tiempo, y vamos a llegar hasta mitosis, la vamos a terminar de ver, y vamos a seguir mañana, ¿sí? Bueno, ¿y por qué estamos viendo esto de la clase de biomoléculas que dio Yesabet ayer y esto de biología celular eh, hoy, ¿sí? Es porque el cuerpo humano tiene distintos niveles de organización, como para ponerlos en contexto, ¿sí? Ustedes ayer vieron la clase de biomoléculas, ¿sí? ¿Y cuáles son las 4 biomoléculas que aprendieron o que ya sabían y recordaron? ¿Se acuerdan? Los 4 tipos de biomoléculas. Carbohidratos, lípidos, Proteínas, proteínas. ácidos nucleicos. proteínas, Proteínas, Perfecto, lípidos. perfecto, perfecto, esos 4. Esas biomoléculas, ¿sí?, forman parte del nivel molecular, y como les dijo ya sabéis en la clase, las moléculas se forman a partir de átomos, ¿sí? Entonces, originalmente hay un nivel químico, un nivel atómico, ¿sí? Esos átomos se conjugan, ¿sí?, se combinan y forman moléculas y forman un nivel molecular, y esas moléculas se organizan y dan lugar a células, ¿sí?, y conforman y permiten conformar el nivel celular. En este ejemplo, en esta imagen, tienen una célula de músculo liso, ¿sí? Pero hay muchos tipos de células. Cuando una misma célula o distintos tipos de células se combinan de una determinada manera, dan lugar a un tejido, ¿sí?, para conformar lo que se llama el nivel tisular, digamos, del cuerpo humano. Los tejidos, ¿sí?, ya sean iguales o diferentes, se organizan y dan lugar a órganos, ¿sí?, para dar lugar a ese nivel de órganos. Y luego varios órganos se organizan para dar lugar al nivel de sistemas y aparatos. Acá en esta imagen tienen ejemplificado el aparato gastrointestinal, pero mañana, el miércoles mejor dicho, con Romina, ustedes van a ver el aparato genital femenino, que es el kit de la cuestión en obstetricia, ¿cierto? Si bien tienen que saber de todos los aparatos y sistemas, o sea, sí o sí, tienen que saber de principio a fin aparato genital femenino. Y mañana van a tener una clase introductoria, después en la carrera van a profundizar más. Luego, todos estos aparatos que se forman, sí se combinan y dan lugar, sí, a un nivel de organismo. ¿Sí? Como para contextualizar por qué ayer vieron la clase de biomoléculas, hoy van a ver biología celular, algo de biología celular, no vamos a profundizar en lo que está en el cuadernillo, ¿sí? Hay más para profundizar, pero nos vamos a acotar a lo que está en el cuadernillo. Y el miércoles con Romy, el aparato genital femenino. No van a ver en este curso de nivelación nivel tisular, es mucho más complejo, lo van a ver después en la carrera, ¿sí? Entonces, de lo que se acuerdan de la secundaria o si leyeron el cuadernillo, ustedes, ¿qué me dirán? ¿Qué es una célula? es la unidad funcional ¿Algo de más? Bien, bien, es la unidad funcional. ¿Qué más? Una combinada de Combinación átomos y de moléculas. átomos y moléculas. ¿Qué más? que la formación de muchas células forman sistemas, diríamos, puede ser. En realidad la formación de muchas células primero forman un tejido. Pero cuando ustedes tienen que definir célula, ¿sí?, como bien dijeron, es la unidad básica, la unidad funcional básica. Es la mínima unidad, la mínima porción, ¿sí?, dicho en criollo, digamos, lo más chiquito que existe, que tiene función. No es una piedra que, bueno, quizás las piedras, hay cosas que yo no sé de geología, pero en una célula, ¿sí?, ocurren un montón, imagínense en algo tan diminuto que nosotros nos vemos con el ojo humano, ocurren un montón de procesos químicos, ¿sí?, que son muy importantes, que se le denominan procesos metabólicos, que son muy, muy, muy importantes para la función.
de esa célula en particular, del tejido que conforma y por ende del órgano que conforma, del aparato y finalmente del cuerpo humano, ¿sí? Si algo empieza a fallar, uno se enferma o se puede morir, ¿sí? Entonces, una célula es la unidad funcional básica, ¿sí? La unidad funcional básica del cuerpo humano, ¿sí? O de un tejido o de un órgano, ¿sí? Pero con esto que digan unidad funcional básica, ¿sí? O la mínima unidad funcional, es una buena definición de célula, ¿sí? Pero no se olviden de la palabra funcional, ¿sí? Porque está cumpliendo funciones, está activa, ¿sí? No es algo inerte. Una célula, esperen un poquito porque tengo que, un momento, porque, ¿dónde tengo que ir? Ahí está, listo. Así no me rayan la pantalla, que ya me pasó a la mañana, por eso. ¿Cuáles son las partes principales de una célula? ¿Sí? Como yo les muestro en este dibujo, ¿sí? Básicamente, a grandes rasgos, una célula está delimitada por una membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática lo que hace es separar el medio interno de esa célula con el medio circundante, con el medio externo, ¿sí? Citoplasma, ¿sí? Donde están presentes un montón de organelas y no es ni sólido ni líquido, es como semilíquido el citoplasma, ya vamos a ver después, más adelante, y un núcleo, ¿sí? Donde está el material genético. Esas son las tres partes principales de una célula. ¿Qué es la membrana plasmática? ¿Sí? ¿Qué es la membrana plasmática? Como les dije recién, la membrana plasmática, ¿sí? Está formada, es una barrera semipermeable, ¿sí? Selectiva y semipermeable. ¿Qué significa? Que es selectiva, selecciona, ¿sí? Lo que puede atravesar esa membrana o no, o esto de semipermeable, ¿sí? No es 100% permeable de que pasa todo y permite el pasaje de cualquier cosa o de cualquier molécula del medio exterior al medio interno, ¿sí? Es semipermeable y es selectiva, ¿sí? Lo que les muestro acá en la foto, ¿sí? La membrana plasmática es básicamente una bicapa lipídica, son dos capas, esta es una y esta de abajo es otra. ¿Ven estos redondeles rosas? Estos redondeles rosas, acá como bien les dice, estos son fosfolípidos. Ya sabéis, ayer les contó en la clase, bueno, mejor la semana pasada, que los fosfolípidos son triglicéridos modificados que tienen una cabeza polar, ¿sí? Que está dada por el grupo fosfato, y dos colas de ácido graso, ¿sí? Entonces, este es uno y este es otro, ¿sí? Entonces, la membrana plasmática es una bicapa lipídica, dos capas de lípidos, Un poco mejor. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué más les iba a decir? ¿Qué es lo que, además de esa bicapa lipídica, tiene la membrana plasmática? ¿Sí? Como ustedes ven en la figura, en la membrana plasmática también hay colesterol, que lo vieron ayer con Yesa. Estas estructuras están esquematizando el colesterol. Por eso, fíjense en que no es que todo el colesterol es malo, nosotros necesitamos algo de colesterol, ¿sí? En su justa medida, porque forma parte de la membrana plasmática. Carbohidratos, ¿sí? Hay algunos carbohidratos que directamente se unen a la membrana plasmática, ¿sí? A los lípidos, y entonces se los denomina glucolípidos. Proteínas que se apoyan sobre la membrana plasmática, ya sea del lado externo o del lado interno, y se denominan proteínas periféricas. Proteínas que se denominan proteínas integrales de membrana, que atraviesan todo el espesor de la membrana plasmática, como esta, ¿ven? Y puede ser que a estas proteínas integrales, de un lado, ven por acá, en el lado externo de esa proteína, ¿sí? O en el lado externo de la célula, mejor dicho, se le agregó un carbohidrato y entonces estamos hablando de una glucoproteína y del lado interno está interaccionando con una proteína periférica. O también las proteínas integrales pueden ser proteínas de canales, ¿sí? Que tienen un poro en el medio y entonces permiten el pasaje de ciertos compuestos o de ciertas sustancias, como por ejemplo iones, glucosa, aminoácidos, de un lado a otro, ¿sí? Y hay algunas proteínas de canal que tienen poro y esta, por ejemplo, es como que tiene un tapón acá, ¿no?
Entonces, según la señal que recibe la célula, se sale ese tapón y permite el pasaje de ciertas moléculas. Pero hay otras proteínas de canal que no tienen este tapón, como por ejemplo algunos canales iónicos, y entonces directamente pasan iones de un lado a otro de la membrana. O proteínas de canal como esta, ¿sí? Que está ejemplificada acá, que es una proteína como es muy empleada para la señalización intracelular. No vamos a profundizar en esta clase en eso, ¿sí? Entonces, la membrana, bueno, y lo que ven acá en la figura, fíjense en todas las biomoléculas que ustedes vieron en la clase con Jezabel, ¿sí? Fíjense, están todas acá, ¿sí? Lípido, carbohidrato, fosfolípido, ¿sí? Colesterol. Entonces, cumplen funciones acá en la membrana plasmática y en otro montón en otros sitios, ¿sí? Y para otros procesos. Entonces, ¿qué es la membrana plasmática? Una bicapa lipídica que forma una barrera, ¿sí? Que permite separar el medio interno de la célula del medio externo, del medio circundante, ¿sí? Por otro lado, habíamos dicho que teníamos tres grandes partes, la célula. Por otro lado está el citoplasma, ¿sí? El citoplasma está delimitado por la membrana plasmática, como pueden ver en este esquema que les puse acá. Y dentro del citoplasma se encuentran varios orgánulos que cumplen características particulares, ¿sí? Funciones específicas, como les puse acá. Entre ellos están, por ejemplo, el retículo endoplasmático, que puede ser liso o rugoso, ¿sí? Ribosomas, que son estos puntitos que tienen acá, microtúbulos, mitocondrias, lisosomas, el aparato de Golgi, centrosomas, ¿sí? El citoplasma, ¿sí? Tiene una porción líquida que se denomina citosol, ¿sí? El citosol es la porción líquida del citoplasma en la que se encuentran todos estos orgánulos que le nombré. Y por otro lado tenemos también el núcleo, ¿sí? El núcleo, como les muestra la figura, en el cuadernillo dice una estructura ovalada y no, redondeada y ovalada. En realidad es redondeada u ovalada, ¿sí? Entonces fíjense, el núcleo está delimitado, se localiza en el interior celular, pero está separado del citoplasma a través de esta membrana nuclear, ¿sí? Que también es una bicapa lipídica la membrana nuclear. Y como la pueden ver acá en más detalle, ven, tiene dos capas, la membrana nuclear, ¿sí? Y también tiene unas proteínas de membrana que se denominan poros nuclear, que en el medio tienen un poro, un agujero que permite que determinadas moléculas entren y salgan del núcleo. Por ejemplo, el ARN, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, ADN, ¿sí? Entonces, el núcleo es esta estructura redondeada u ovalada, está separada, ¿sí? Del citoplasma por la membrana nuclear, y como pueden ver acá en la figura, ven que acá se continúa en algún punto la membrana nuclear, ¿sí? Como que se vagina y se forma el retículo endoplasmático. Acá en esta imagen les muestro el retículo endoplasmático rugoso, es como una continuación. El retículo endoplasmático rugoso se denomina rugoso porque ven estos puntitos de acá, ¿sí? Así como lináceos, están representando ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en su superficie. Y en el interior del núcleo, ¿sí? Hay una zona que se denomina nucleolo, ¿sí? Que es rica en ARNs, como les mencionó Jezabel, un tipo de ácido nucleico, que sirve, ¿sí? El ARN, el nucleolo, la función principal que tiene es sintetizar ribosomas. Y una de las moléculas importantes que tiene las biomoléculas es el ADN, ¿sí? Que está en forma de cromatina. Ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me van siguiendo? No duden en preguntarme, ¿sí? Yo no Yo puedo quería leer el chat. preguntar Sí, cómo hacen los nucleolos para sintetizar ribosomas. muy buena pregunta, pero no la vamos ¿cómo es? A abordar en este curso de nivelación. Excede a lo que queremos darles en este curso de nivelación, ¿sí? Ah, ok, ok. ¿Sí? Gracias. Em, En el chat pusieron si son a través del proceso activo y pasivo. no, eso de proceso activo y pasivo se refiere al transporte activo y pasivo de membrana que ocurre en el que media la membrana plasmática, ¿sí? Pero ustedes
les voy a dar esto para que tengan en cuenta. Si no está en el cuadernillo, no se los vamos a tomar, ¿sí? Yo acá estoy profundizando en lo que está en el cuadernillo, que les nombramos las tres partes de la célula, pero vieron que no les hablé de difusión simple, difusión eh, activa, de difusión simple, no, difusión, transporte activo, transporte pasivo, ¿sí? No les nombré, no vamos a profundizar en este curso de nivelación en esos, ¿cómo es? En esos temas, ¿sí? Porque eso ya se aborda más en una materia, ¿sí? En una materia de grado. Están buenísimas las preguntas. Me alegro que lo pregunten. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo intento buscar las imágenes de núcleo o de membrana en el cuadernillo y no aparecen, y No, como que me perdí. no están las mismas imágenes que están en la clase. Yo ya les cargué la clase en el Moodle, se la pueden descargar en el Moodle de su comisión. Yo en el cuadernillo cargué unas determinadas imágenes con un texto, pero ahora para la clase encontré otras imágenes que me parece que podían ser útiles para explicarles, y entonces las Ah, estoy usando en la clase, ¿sí? Pero van a ver que hay ah, algunas imágenes que después ustedes tienen el PDF, se lo pueden imprimir y también les va a servir, ¿sí? dale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ¿qué les quiero decir en esta diapositiva? Como les mencioné al principio, ¿sí? No hay un solo tipo de células, sino que hay muchos tipos de células. Por ejemplo, en esta imagen yo les puse una célula muscular lisa. Las células musculares lisas están presentes, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Una célula epitelial, las células epiteliales, por ejemplo, están presentes en la mucosa vaginal, ¿sí? En la mucosa oral, en los epitelios, ¿sí? Una célula nerviosa, ¿sí? O neurona, que está presente en el sistema nervioso, un eritrocito, que forma parte del tejido sanguíneo, y acá también le puse un espermatozoide, que es un tipo de célula sexual. ¿Cuál es ¿A dónde quiero ir? Todas estas células, excepto el eritrocito, tienen todo este tipo de organelas, ¿sí? O sea, estas son las organelas que tiene una célula. Hay muchos tipos de células, ¿sí? El eritrocito en particular es una excepción porque durante su formación, durante su maduración, ¿sí? Antes de convertirse en eritrocito, expulsa su núcleo, ¿sí? Por eso es que ven acá este hueco. Es como, de hecho, se lo, ¿cómo es? Se lo define como un disco bicóncavo, ¿sí? Porque no tiene núcleo. Este tipo de células que están acá, que ejemplificadas, muscular, epitelial, nerviosa, son células somáticas, ¿sí? Y el espermatozoide y el óvulo son células sexuales. Nosotros tenemos a grandes rasgos estos dos tipos de células en nuestro organismo. Las células sexuales, que si son hombres, si son biológicamente hombres, van a tener un testículos espermatozoides, y si ustedes son biológicamente mujeres, van a tener óvulos, ¿sí? Y el resto del cuerpo, lo que se les ocurra, el resto del cuerpo, ¿sí? Son células somáticas. La diferencia radica, ¿sí? En la cantidad de cromosomas que tienen en su núcleo. Las células somáticas tienen 46 cromosomas y las células germinales tienen 23 cromosomas. Después vamos a volver sobre esto, ¿sí? Porque necesitan entender bien esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cuántos cromosomas tenían las células sexuales? 23 cromosomas en total, y las somáticas 46 en total. Listo, gracias. Bien, ahora viendo esta La imagen, célula claro, somática, sí, Creo que iba a preguntar lo mismo. ¿Las células somáticas qué eran? las células somáticas se encuentran en todo el cuerpo excepto en las gónadas. Ah, ok. disculpe, yo lo había asimilado cuando, por ejemplo, uno se lastima y como que le vuelve la piel sin cicatrizar, ¿eso sería como una célula somática o estoy flasheando mal? No, en realidad esas Porque células sí son células somáticas y van a sufrir el proceso de mitosis para restablecer el tejido. Ahora después lo vamos a ver. Pero muchas gracias, está bien, profe. ponele, vos te lastimas la piel, ¿sí? Y las células que forman ese tejido son células somáticas. El organismo las células somáticas están presentes en todo el organismo, excepto en las gónadas, ¿sí?
donde, no excepto en las gónadas, porque en las gónadas hay otro tipo de células que también se consideran somáticas, pero las células sexuales sí están únicamente en las gónadas, ya sea testículos u ovarios, ¿sí? Después todo el resto del cuerpo tiene células Profe, somáticas. Sí, o sea, las células somáticas serían todas menos las células sexuales, o sea, el espermatozoide exacto, y el óvulo. exacto. Es lo que dice en el cuadernillo. Bien. Bien, bueno, entonces, esta imagen, ¿sí? Es la que tienen ustedes en el cuadernillo. La tienen también en el tórtora que que creo que yo o vos les colgamos también. ¿No? ¿Tienen el libro tórtora? ¿Lo tienen colgado en el Moodle? Sí, La quinceava Ese libro, edición. sí, Ese libro profesora, de está en otro libro. No escuché nada. el No, yo libro estaba. sumergido. Bueno, después le pregunto a Jor, porque no entiendo no entiendo, no se escucha bien. Sí, está colgado el libro, Ah, Mari. listo. Buenísimo. Sí, Bueno, sí, creo que el enlace que vos nos mandaste y está puesto, sí. perfecto. Bueno, ese libro está Algunos colgado. no pueden entrar, pero Ese, creo que porque es muy pesado, pero después claro, la mayoría sí. bien. Bueno, ese libro, esa imagen está sacada de ese libro, ¿sí? Así que la pueden encontrar, ¿sí? Profe, disculpe que la Dentro- vuelva a molestar. ¿Las ediciones anteriores sirven o si sí o sí tiene que ser de esa edición que usted tiene, no, que usted sirven le también. entregó? Sí, sí, Ok, para esto que estamos viendo sirven. Lo que pasa que como yo saqué las imágenes y todo de la última edición, entonces les quisimos colgar la última edición. muchas Pero, gracias. pero sirven. Bien, entonces, para ver con más detenimiento, fíjense, ustedes tienen, ¿sí? Una célula que está delimitada por la membrana plasmática, ¿sí? Y en su interior tiene esta estructura, ¿sí? Que es el núcleo. Dentro del interior del núcleo tienen el nucleolo, donde se forman los ribosomas, tienen la cromatina, que es un complejo de ADN y proteínas, después lo vamos a volver a ver, y está delimitado y separado del citoplasma, ¿sí? Por una envoltura nuclear que es de doble membrana. Como les dice acá, el núcleo es la organela más grande de la célula. Si ustedes miran una célula al microscopio, pueden decir, ese es el núcleo, pero no pueden decir, esa es la mitocondria, ese es el lisosoma, ese es el retículo, no se ve, ¿sí? En un microscopio óptico. En cambio, el núcleo sí. Lo que les muestra acá, ¿sí? Es el retículo endoplasmático, que es un sistema de membranas donde, como les dice acá, se sintetizan proteínas y otras moléculas orgánicas, ¿sí? Cuando se sintetizan algunas moléculas, lo que hace el ribosoma es pegarse acá a la pared del retículo endoplasmático y sintetizar y liberar la proteína ahí adentro, entonces después se modifica. Es un dato de color que les estoy diciendo. Entonces, el retículo endoplasmático, ¿sí? Este sistema de membranas, en este caso ven que tiene pegados como estas redondeles eh, lilas, esos son ribosomas. En este extremo ven que no tiene redondeles lilas, porque es el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Los ribosomas, ¿sí? Que son estructuras que sirven para sintetizar, que son las encargadas para sintetizar las proteínas a partir de, ¿cuál es el monómero de las proteínas que vieron con Yesa? ¿Se Los acuerdan? aminoácidos. Perfecto, el aminoácido. Bien. Tienen también las mitocondrias, ¿sí? En las mitocondrias es como la fábrica de energía de la célula, por así decirlo, ¿sí? Es donde se llevan a cabo un montón de reacciones químicas o metabólicas que le dan, como dice acá, suministran energía para las actividades celulares. ¿Se acuerdan que Jezabel les hablaba en la clase de la moneda energética? ¿Cuál es la moneda energética? El ATP. Bien, el ATP se sintetiza, ¿sí? En la mitocondria. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tienen más o menos la imagen de un espermatozoide, es una cabeza donde está el núcleo, con un cuello y luego una cola, que es el flagelo. Ese cuello es una turbina de mitocondrias, ¿sí? Porque imagínense que ese espermatozoide fue depositado en la vagina y tiene que llegar hasta la trompa de falopio, ¿sí? Entonces, ese flagelo tiene que moverse un montón y necesita un montón de energía. Entonces, en ese cuello de esa célula, ¿sí? Del espermatozoide,
hay un montón de mitocondrias, son puras mitocondrias, ¿sí? Para darle energía a ese flagelo. Luego también tienen el citosol, que es la parte, acá les dice la parte amorfa del citoplasma. A es el prefijo que indica no, morfa, forma, ¿sí? No tiene forma, es la parte líquida. Y contiene enzimas, que son un tipo de proteínas, y diversos solutos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Hay solutos disueltos en ese líquido, ¿sí? En el citosol. Estas líneas rojas que tienen acá, ¿sí? Son, es el citoesqueleto, no, es el citoesqueleto, ¿sí? Que es una red de filamentos proteicos, ¿sí? Es como la palabra se los dice, citoesqueleto. El esqueleto, cito, hace referencia a una célula. El esqueleto de la célula. Las células no son 100% líquidas ni 100% sólidas, ¿sí? Tienen este citoesqueleto que es una red formada de proteínas, ¿sí? Con forma de filamentos, que entonces le otorga le permite adoptar cierta forma, ¿sí? Que dependiendo de la función que tenga la célula va a ser la forma que tenga. Esta estructura que tienen acá, ¿sí? Son lisosomas, está representando lisosomas y peroxisomas, que son vesículas que tienen enzimas en su interior y sirven para degradar biomoléculas a monómeros, ¿sí? Por ejemplo, si tiene una proteína que degrada proteínas, ¿sí? Va a transformar esa proteína en aminoácidos. Si tiene por ejemplo, bueno, las proteínas que degradan proteínas se denominan proteasas. ¿Se acuerdan que Jezabel en la clase les dijo las proteínas, todo lo que termina en asa, están hablando de una proteína que degrada? Si es una lipasa, va a degradar lípidos, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Luego, ¿sí? También tienen estas estructuras de aquí que se denominan centríolos, que ya los vamos a volver a ver, que intervienen en la división celular. Tienen acá el aparato de Golgi o complejo de Golgi, que es un conjunto de sacos, ¿sí? Que lo que hace es empaquetar o compactar moléculas. En estas vesículas, si por ejemplo hay una molécula que hay que transformarla, porque yo pone, por ejemplo, no sé, hay que agregarle algún lípido o algo, entonces se mete acá dentro, se mete adentro de la vesícula, esa vesícula se fusiona con este saco, acá adentro hay enzimas, hay otras proteínas que la van a modificar y finalmente sale dentro de otra vesícula, ¿sí? Estas vesículas puede ser que salgan al exterior de la célula o no, ¿sí? O que salga la vesícula entera o que salga el contenido de la vesícula, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿cuál sería la función del aparato de Golgi? Eso, empaquetar moléculas, ¿sí? O compactar moléculas. Ahora lo vamos a ver, mira, acá, yo les puse acá. Fíjense, esta tabla ustedes la tienen esta también está sacada del tórtoro y la tienen en el cuadernillo, ¿sí? El aparato de Golgi, fíjense, les dice, consta de 3 a 20 sacos aplanados, ¿sí? Y fíjense, acá les dice la función, ¿sí? Un saco, por así decirlo, capta proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y se modifican, ya sea, ven, dice, las cisternas mediales sintetizan glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Y luego, ¿sí? El polo o cara de salida, ¿sí? La parte más, esto sería, cuando les dice cis o trans, este es el cis, que es la más cercana al núcleo, y trans, la más alejada. Produce otras modificaciones en las moléculas y luego las clasifica y envuelve para su transporte hacia su destino final, que puede ser el exterior de la membrana o la libera en el citoplasma, ¿sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, gracias. Al aparato de Golgi van a entrar proteínas o otras moléculas y se van a modificar, ¿sí? Por ejemplo, a una proteína hay que agregarle un azúcar para que transformar en glucoproteína. Bueno, entra el aparato de Golgi y hay glicosidasas que le agregan azúcares, ¿sí? La transforma y después ya sale una glucoproteína. Entró una proteína y sale una glucoproteína. En esta tabla también van a encontrar, bueno, ¿se acuerdan que acá, fíjense, acá yo les dije, los centríolos intervienen en la división celular, ¿sí? Estos dos, acá ustedes por ahí no lo ven bien, pero hay dos, son centríolos.
forman, ¿sí?, el centrosoma, que es un par de centriolos más el material centriolar, ¿sí?, que tiene utilidad en la división celular, que ahora ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de centrosoma o de centriolos, estamos hablando de esta estructura. Acá también tienen enumerado el peroxisoma y el proteosoma, que son otras dos estructuras o orgánulos, ¿sí? El peroxisoma es una vesícula que contiene enzimas oxidativas y otra proteína que se llama catalasa. La catalasa lo que hace es degradar el peróxido de hidrógeno, lo que comúnmente conocemos como agua oxigenada. Y los proteosomas lo que hacen son estructuras que tienen proteínas, enzimas proteolíticas. Ustedes pueden tener, creo que Jezabel se los dijo, las proteínas pueden ser proteínas estructurales o pueden ser enzimas, por ejemplo, ¿no? Las estructurales van a formar parte de una estructura, pero las enzimas son proteínas que tienen actividad catalítica, ya sea para sintetizar algo o para destruir algo, ¿sí? Las enzimas proteolíticas, lo que significa proteolítica, la palabra les dice proteo de proteína y lítica de lisis, de lisar, de romper. Entonces, lo que hay en el proteosoma son enzimas proteolíticas, son proteínas que se encargan de degradar a otras proteínas, ¿sí? Y las rompen, ¿sí?, hasta dejarlas en péptidos pequeños o en aminoácidos que después pueden ser reutilizados o no. ¿Qué proteínas son las que van a sufrir el efecto del proteosoma o van a ser procesadas por el proteosoma? Proteínas que no sirven, que son innecesarias, que están dañadas o defectuosas, ¿sí? Somos una máquina maravillosa, pero no perfecta, ¿sí? Tenemos errores, algunos se corrigen, otros no, ¿sí? Y los que no se corrigen, si son perjudiciales, se eliminan, ¿sí? Un ejemplo de un ejemplo de la vida real, por ejemplo, en el Alzheimer se acumulan en el cerebro, en el tejido neuronal, proteínas, ¿sí?, que están dañadas, pero no se pueden eliminar. Entonces están ocupando un lugar e impidiendo una función y por lo tanto terminan afectando el tejido nervioso, ¿sí? Por darles un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto no les voy a leer todo el cuadro porque lo tienen en el cuadernillo y tienen el link del libro, ¿sí? Profe, yo una consulta. Sí. Acá la imagen que mandaste se ve claro, digamos, pero en el cuadernillo que está subido en la UNS está borroso y yo tengo una confusión en lo que dice el otro. No me acuerdo cuál era el que es más cargado. Autora, algo así dijeron, no me acuerdo bien el libro. Tórtora, creo que era. El Tórtora, en el libro. Buscar en ¿Ese el link libro, del libro. y ese libro es general, digamos, de la carrera o es una parte nada más? Yo para poder imprimirla o no, digo. Sí, les va a servir si o sea, es un libro básico de principios de anatomía y fisiología. Van a tener anatomía, un poco de histología y fisiología. Les va a servir si lo imprimen, porque es un libro didáctico, fácil de leer, tiene imágenes que están buenas. Mi recomendación es que, o sea, ustedes siempre cuando van a estudiar pueden leer el Tórtora primero, pero luego, por ejemplo, si van a estudiar histología, tienen que ir a un libro específico de histología. Si van a estudiar fisiología, un libro específico de fisiología, y lo mismo con anatomía, ¿sí? Entonces les va a servir. Si lo imprimen y lo usan, no se van a arrepentir, ¿sí? Les va a ser útil, porque es por ahí como que les permite la comprensión para después pasar a un nivel de complejidad mayor. ¿Me explico? Ah, listo, bueno, entonces me descargo ¿Sí? eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Así Profe, entonces, detalladamente entra en el parcial, profe. ¿Cómo? Así a detalle entra en el parcial, digo. Todo lo que está en el cuadernillo, cualquier cosa que está en el cuadernillo puede entrar en el examen, ¿sí? Lo que está La escrito degradación en el de las proteínas. cuadernillo puede... ¿Cómo? Lo de la degradación de las proteínas, o sea, de proteínas a otras proteínas. ¿Eso puede Sí. ocurrir en todo el cuerpo, digamos? Eso está, imagínate que los proteosomas están adentro del citoplasma de una célula y célula está en todo el cuerpo. Entonces sí, ¿sí? Porque ¿qué Una pasa? En el pregunta. cuerpo ¿El aparato de continuamente... Golgi?
Sí, escucho. ¿El aparato de Golgi qué haría? O sea, ¿cuál sería su función? El aparato de Golgi lo que hace es modificar biomoléculas, ¿sí? Por ejemplo, a una proteína hay que agregarle un azúcar, ¿sí? Un glúcido, entonces la proteína ingresa al aparato de Golgi y dentro del aparato de Golgi hay enzimas que le agregan, le pegan ese glúcido, ese azúcar, ¿sí? Entonces ingresa la proteína, se le pega el glúcido y sale. O por ejemplo, un lípido, ¿sí? Ingresa el lípido, ¿sí? Se le pegan glucosa o glúcidos, mejor dicho, no glucosa, porque hay muchos tipos de glúcidos, como vieron, de carbohidratos. Glúcidos, carbohidrato, cuando digo glúcido. Muchos tipos de carbohidrato y listo, sale. O lo mismo, como dice ahí, lipoproteínas. Entra una proteína que hay que pegarle un lípido, se ingresa al aparato de Golgi, se le pega el lípido ahí y luego sale. ¿Respondí? Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra duda? Las estructuras, profe, te va explicando más adelante, no me acuerdo bien cómo era su explicación. Y no sé de qué estructuras específicamente te referís. ¿Era estructuras o enzimas? No, que las proteínas pueden ser proteínas estructurales, ¿sí? O enzimas. Ah, Eso lo tuvieron que ah, haber visto en la clase de biomolécula. Se los tienen que haber sí, sí. nombrado o está en el cuadernillo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. tengo una duda sobre las preguntas de la evaluación. ¿Cómo sería? ¿Solamente del cuadernillo de nivelación de obstetricia o también del otro, del tórtora? No, no, no. El Tórtora les dejé las preguntas, si las quieren hacer para estudiarlo, pueden hacer. Pero eso es, de hecho, después cuando se descarguen el libro, tienen ahí las preguntas, las respuestas, todo. Eso no lo vamos a evaluar nosotros, no lo vamos a mirar. Es como una guía de Ah, estudio para bien, ustedes. profe. Gracias. ¿Alguna otra Ah, pregunta de la gracias, clase? profe. No, de nada. ¿Sigo? Sigo. Bueno, habíamos dicho que una de las partes principales, ¿sí?, de la célula era el núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está acá? ¿Qué les parece que es este esquema? ¿A qué está representando? Al ADN. ADN. ¿Por qué al ADN? Tiene las bases nitrogenadas. Bien, ¿y qué más? Que muestran las dos cadenas de Bien, Las exacto. dos Dentro del hélices. núcleo se encuentran los ácidos nucleicos, la mayoría de los ácidos nucleicos. Acuérdense en que está el ADN, ¿sí? Después hay un poquito de ADN adentro del mitocondria, eso no lo vamos a ver, pero les cuento. Por eso es que en los libros por ahí dice que la mayoría del ADN se encuentra dentro del núcleo. Y también ARN, ¿sí? Este esquema representa al ADN, son dos cadenas, ¿sí?, antiparalelas, y tienen los nucleótidos citosina, guanina, adenina, timina. Ahora, como habrán leído en el cuadernillo, el ADN, imagínense que tiene que entrar adentro del núcleo de una célula, que no vemos con nuestros propios ojos, y puede medir entre 1 o 2 metros. Es una locura. ¿Cómo hacen para medir? Imagínense algo entre 1 y 2 metros para meterlo adentro de una estructura que no puedo ver con mi propio ojo. Súper difícil. Entonces lo que ocurre, ¿sí?, es que ese ADN, esa doble hélice de ADN, se combina con proteínas que se denominan histonas, ¿sí?, y forma lo que se denomina otras estructuras que se denominan nucleosomas, ¿sí? Luego, este conjunto de nucleosomas, ¿sí?, nucleosomas, que están conformados por histonas más ADN, es lo que se conoce como cromatina. Entonces, ¿qué pasa? El ADN se empieza a enrollar, a súper enrollar, de modo tal, fíjense, de empaquetar todo eso adentro de una célula.
Entonces, esa cromatina se sigue superenrollando y se forma la fibra de cromatina, ¿sí? Y esa fibra de cromatina superenrollada es lo que da lugar a los cromosomas. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Profe, Sí, ¿lo podría volver a explicar? bien. Ustedes imagínense que el ADN que está dentro de la célula mide, si uno lo tuviera que medir, ¿sí? Mide 1 o 2 metros dependiendo de la célula si está en división o no, ¿sí? Si se va a dividir o no. Ahora, imagínense, agarren un hilo y midan 1 metro. Ahora, fíjense, eso lo tienen que meter adentro del núcleo, una estructura que ustedes no pueden ver con su ojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para meter semejante cantidad de 1 metro adentro de algo tan chiquitito que yo no puedo ver? ¿Sí? Lo que ocurre, ¿sí? Es que ese ADN se superenrolla, se enrolla mucho, 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 ¿sí? Y para eso lo que necesita el ADN es combinarse con unas proteínas que se denominan histonas, ¿sí? Primero forma unas estructuras que se llaman nucleosoma, como esta que está ejemplificada acá, y luego varios nucleosomas, ¿sí? Dan lugar a lo que se denomina como cromatina. Entonces, ¿qué es la cromatina? Como decía en una imagen anterior, ¿sí? La cromatina está formada por ADN y por proteínas, particularmente por histonas, ¿sí? Luego esa cromatina, ¿sí? Se sigue superenrollando hasta formar la fibra de cromatina, ¿ven? Y eso se sigue superenrollando hasta formar los cromosomas. Entonces, el cromosoma está formado por cromatina, y la cromatina está formado, fíjense, por nucleosomas, que está formado por ADN y por proteínas. Si ustedes miran el dibujo los va guiando, ¿sí? Lo que les muestra esta imagen acá es un cromosoma, ¿sí? Que está unido, que está compuesto, mejor dicho, por dos cromátides hermanas que están unidas por un centrómero, ¿sí? Esta imagen de cromosoma, este esquema está representando a un cromosoma de una célula que se va a dividir. Después vamos a ver por qué, ¿sí? Si esta célula no se fuera a dividir, entonces no es una X, sino que es una Y latina, ¿sí? ¿Me siguieron? Lo vamos a volver a ver. ¿Alguna Sí, pregunta profe. acá? En breve sería que el ADN se combina con proteínas que se llaman histonas. Esas forman los nucleosomas, el mismo forma la cromatina y ese forma los cromosomas. Claro, tal cual. Así sería. Ujú. Ok, Ese es como todo el orden de organización del ADN. ok. Profe, Sí. ¿y qué sería el bucle? Viste que en la imagen dice bucle. O sea, ¿qué No, representaría? este bucle es porque fíjense que cuando uno se superenrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se forman esos, ¿ven? Acá tienen bucles, fíjense. ¿Ven? Esos Claro, son. sería como el enrollamiento de toda la cadena. ¿Cómo? ¿Sería? Sería como el enrollamiento de toda la cadena. Claro, tal cual. Ustedes imagínense que tienen agarren un cordón y empiecen a superenrollar así, se les van a ir haciendo bucles, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que les muestro en esta imagen, ¿sí? Son cromosomas. Fíjense, acá tienen un cromosoma de vuelta. Fíjense, tiene forma de X. El cromosoma está esquematizando un cromosoma de una célula que se va a dividir, ¿sí? Acuérdense. Los cromosomas tienen un brazo corto, ¿sí? Tienen un brazo largo. En este caso, los cromosomas que se van a dividir están compuestos por dos cromátides hermanas, ¿sí? Que están unidos por el centrómero. Y en el centrómero hay una estructura proteica que se denomina cinetocoro. Y en los extremos hay una estructura que protege a los extremos del cromosoma que se denomina telómero, ¿sí? Para que no se pierda información genética. Acá lo que les quiero ejemplificar, ¿sí? Es que dentro de los cromosomas, ¿sí? Mejor dicho, en realidad,
el ADN, como bien dice en el cuadernillo, está dividido en segmentos, ¿sí? Y algunos segmentos contienen genes, ¿sí? Donde está escrito la información genética, ¿sí? Es como el ADN después forma los cromosomas, por eso es que acá es como que dice gen 1, gen 2, ¿sí? En realidad, la realidad es que son zonas donde no es, por ejemplo, en esta zona no es que hay un solo gen. Acá adentro, si esto después lo superenrollan, lo desenrollan, mejor dicho, imagínense que hay más de un gen, ¿sí? Lo que les muestro acá, ¿sí? Es lo que se denomina cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Un cariotipo, ¿sí? Consiste en ordenar los cromosomas de una célula según sus características. Tamaño, localización del centrómero, longitud del verso corto, del verso largo, etc. ¿Sí? Como mencioné hoy anteriormente, nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros en nuestras células somáticas tenemos 46 cromosomas en total. ¿Sí? ¿Me siguen? O dicho de otra forma, 23 pares de cromosomas, 23 por 2 es igual a 46. O dicho de otra forma, dos juegos de cromosomas, siendo un juego 23 pares de cromosomas. Son todas las formas en las cuales ustedes pueden encontrar expresado la carga genética, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que una célula sea, por ejemplo, diploide? Una célula es diploide cuando tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Fíjense, acá ustedes tienen numerado 23, ¿no? Pero en realidad por cada número tienen dos cromosomas. Entonces, 23 por 2, 46, ¿sí? Este sería un cariotipo de una célula diploide, ¿sí? ¿Y por qué es que hay dos acá? Y bueno, porque un cromosoma vino de la madre y el otro cromosoma vino del padre. ¿Me siguen hasta ahí? Una célula es haploide, ¿sí? Cuando tiene un solo juego de cromosomas. En total tiene 23 cromosomas, ¿sí? Y las células que son haploides son las células sexuales. Las células sexuales son haploides, las células somáticas son diploides, ¿sí? Entonces, las células sexuales tienen 23 cromosomas ¿me adentro puedes del repetir? núcleo. ¿Cómo? Si podrías repetir de vuelta las diploides y las haploides. Haploide significa que tiene un juego de cromosomas. Y un juego de cromosomas son 23 cromosomas en total. Ejemplo, los espermatozoides y los óvulos tienen 23 cromosomas en su núcleo. ¿Sí? Tienen un juego de cromosomas. Diploide es cuando tienen dos juegos de cromosomas. Entonces, 23 por 2, porque tiene dos juegos, son 46. Una célula diploide tiene 43 cromosomas, 46 cromosomas, 23 por 2, 46 cromosomas en total. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Sí, muchas profe, una gracias. consulta. Y en el caso Sí. del síndrome de Down, que es cromosoma 21, ¿cómo se divide en ese caso? En el síndrome de Down lo que ocurre es que acá, en vez de tener dos, tenés uno extra, tenés una triploidía. Entonces, en vez de tener en total 46, tenés 47 cromosomas. Genial, gracias. Estos cromosomas que están en naranja se denominan autosomas, ¿sí? Y estos cromosomas que están en celeste se denominan cromosomas sexuales. Estos dos cromosomas son los que determinan el sexo biológico. Los hombres, ¿sí? En sus células tienen cromosomas X e Y como cromosomas sexuales, y las mujeres tenemos cromosomas sexuales XX, ¿sí? Dos cromosomas X. Profesora, Sí, una consulta respecto a lo que preguntó la chica recién. ¿De dónde sale el cromosoma extra S ¿cuál? en los chicos con síndrome de Down? Eso lo vamos a ver al final, Ah, ¿sí? listo. Al final. ¿Qué pregunta? Entonces,
Sí, Los cromosomas azules eran los sexuales y el primero, el rosa. los naranjas o Ay, sí, rosas, perdón. no, está bien, ¿cómo es? Autosomas o cromosomas somáticos, se lo denomina. O autosomas, ¿sí? Genial. Y quería saber, ya que cuando tenemos 46 cromosomas que son diploides, se le dice 2N. Y cuando tenemos haploides, ¿cómo se le dice? ¿1N? N, sí, 1N. Ah, listo, gracias. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, Profe, perdón. sí, decime. ¿Qué eran los cromosomas homólogos? Lo vamos a ver más adelante eso, pero cromosomas homólogos, básicamente estás hablando, nosotros tenemos, fíjense, estos dos Ah, ¿es el cromosomas par? son, claro, estos dos Ah, cromosomas son homólogos, este es uno y este es uno, son similares, homólogos. Lo que pasa que uno vino de la madre y el otro del padre, ¿sí? Y así sucesivamente para todos los autosomas, excepto para el X y para Y, ¿sí? sí, entendí. Gracias. No, de nada. Ahora, ¿Por qué se le sí. llama 1N y 2N? Porque el símbolo N hace referencia a un juego de cromosomas. Y 2N, 2 por 1 igual a 2N. Dos juegos de cromosomas. Es diploide. Se escribe así. Ah, bueno, Profe, gracias. Sí, no, de nada. ¿podría explicar otra vez lo de X, Y? Nosotros tenemos 22 autosomas, ¿sí? Y un par de cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son los cromosomas X y, mejor dicho, el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Esos son los dos cromosomas sexuales. En el caso de las mujeres, nosotros en nuestras células de todo nuestro cuerpo tenemos dos cromosomas X. Son los que determinan las características sexuales del organismo, ¿sí? Y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Em, y estas células, estos cromosomas, las tenemos en todas las células del cuerpo, excepto en las gónadas, ¿sí? En los gametos, mejor dicho, en las gónadas, testículo y ovario, gametos, óvulos y espermatozoide, ¿sí? Los gametos, esas células, tienen en su núcleo 23 cromosomas, ¿sí? En el caso de las mujeres, todos nuestros óvulos van a tener cromosoma X. Pero en el caso de los hombres, algunos espermatozoides van a tener cromosoma Y y otros cromosoma X. Por eso es que el hombre determina el sexo biológico del feto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, Sí. primero entonces arranca lo de los cromosomas y empezamos a definir cuántos cromosomas se tienen que juntar y bueno, y después sabemos que XX es mujer, XY hombre. Y después de esto arrancaría la división celular. Vamos por parte, sí. Ahora vamos a la mitosis, ¿sí? Ok. Estamos introduciendo algunos conceptos. ¿Alguna otra pregunta? Yo te puedo hacer una consulta, no sé si, viste que esa gente que nace, que es hermafrodita, que dice, ¿cómo vendría a ser el cromosoma en ese Bueno, caso? ahí lo que puede pasar, sí, es que tienen, además tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y, XXY. La combinación II es incompatible con la vida, no existe. Pero la combinación XXY sí puede sobrevivir. Y lo que tienen son genitales ambiguos, ¿sí? Como que no está bien determinado imagínense, los cromosomas X e Y son los que determinan los caracteres sexuales, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, ¿puede repetir lo de la N y la doble N?
se simboliza con una N, ¿sí? A un juego de cromosomas, ¿sí? Es decir, cuando es haploide la dotación genética, ¿sí? Y con 2N cuando es diploide, ¿sí? Cuando hay 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Ustedes acá, por ejemplo, tienen 23 pares de cromosomas, fíjense, tienen 23, están numerados, pero en realidad el 20, por ejemplo, 20, 21, en cada uno tienen dos cromosomas, entonces 23 por 2, 46, ¿sí? Este ejemplo es de una célula diploide, este cariotipo. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, usted dijo que eran autosomas, los Sí. somáticos y las sexuales, ¿cómo dijo? Disculpe. Cromosomas sexuales. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el hombre siempre tiene X e Y o solamente una? No, Bueno. siempre X e Y. Porque ustedes, y ahora después vamos a ver, bueno, y lo van a ver mejor en la carrera todavía, ustedes siempre tienen un cromosoma que viene del padre y uno que viene de la madre, ¿sí? Entonces siempre tienen que tener un par, ¿sí? Lo que pasa que en el caso de los cromosomas sexuales pueden ser 2X o puede ser X e Y, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Sigo? Bueno. Ahora vamos a ver un poco el ciclo celular, ¿sí? Que está todo relacionado, todo lo que les estoy diciendo. Así como nosotros nacemos, ¿sí? Crecemos, nos reproducimos y luego maduramos y nos morimos, la célula también, tenemos nuestro ciclo vital, por así decirlo, las células también tienen su ciclo celular, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que ustedes son una célula y dicen, bueno, ahora me voy a duplicar, ¿sí? Y me voy a dividir, entonces va a haber, yo soy Marilina, bueno, van a haber dos Marilinas. Bueno, voy a necesitar entonces otro par de ojos, otra boca, otros dos brazos, ¿sí? Entonces la célula lo que hace es entrar en el ciclo celular, ¿sí? Activa su ciclo celular. El ciclo celular se divide en una fase que se denomina interfase y en otra que se denomina fase mitótica. En la interfase está dividida en fase G1, S y G2. En la fase G1, ¿sí? Lo que hace la célula es activar, ¿sí? Activar el metabolismo, ¿sí? Duplica los orgánulos, por ejemplo, si tenía una mitocondria, ahora va a tener dos, si tenía un aparato de Golgi, que siempre tienen uno en realidad, va a tener dos, ¿sí? Y el resto de los orgánulos y otros componentes citosólicos. Y comienza la replicación del centrosoma. ¿Se acuerdan del centrosoma que estaba formado por los centríolos? Que les comenté, de esto después vamos a hablar en la división. Bueno, está formado por microtúbulos y es capaz de autorreplicarse el centrosoma. Entonces, en la fase G1, la G es de growth, del inglés, de crecimiento. Entonces empieza a duplicarse el material. En la fase S de síntesis, ¿qué pasa? Una célula en su núcleo tiene ADN, ¿sí? Si se divide la célula, necesita que esté la misma cantidad de ADN en cada una de las células hijas. Por ejemplo, cuando ustedes se lastiman la piel, ¿sí? Ustedes necesitan que eso se cicatrice, que se genere piel nueva y que esa piel cumpla las mismas funciones que tenía. Entonces, para eso necesitan células con idéntica información genética, ¿sí? Para cumplir esa función, no cualquier otra célula, la misma, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿sí? La célula, como se tiene que dividir, y va a generar otro clon, digamos, ¿sí? Entonces necesita duplicar todo su material. Ya duplicó los orgánulos y otras cosas en la fase G1, en la fase S replica el ADN, ¿sí? Luego, en la fase G2, la célula continúa creciendo, ¿sí? Imagínense que la membrana plasmática, imagínense que la célula sí es así. Bueno, como se va a dividir y se van a formar dos, la membrana plasmática como que va a crecer un poco, ¿sí? Entonces,
Además de eso, se sintetizan enzimas y otras proteínas, y el centrosoma se termina de replicar. Acuérdense que se empezó a replicar en G1, en G2 se termina de replicar. Y luego, ahí sí, una vez que está lista y no hay errores y todo está bien, ¿sí? La célula entra en mitosis. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Y la finalidad de la mitosis justamente es esa, que una célula madre, ¿sí?, se divide y dé lugar a 2 células hijas con idéntica información genética, ¿sí? Y esto puede seguir, puede ser que esta célula diga, bueno, yo ahora me voy a dividir otra vez, y entonces vuelve a entrar en el ciclo y da otra vez 2 células hijas, o puede ser que la célula diga, bueno, listo, ya está, no necesito dividirme más, y sale del ciclo celular y se diferencia, o se muere, o lo que fuere, ¿sí? Son las opciones que pueden pasar. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna Sí. pregunta? Profe, Después yo de... te quería preguntar Y Morena. lo que dijiste a lo último, cuando se dividían las 2 células. Una célula madre, ¿sí?, se divide y da origen a 2 células hijas con idéntica información genética. Ok. Y Ustedes después tengan de en la salida del cuenta, ciclo celular. bueno, y las células hijas, sí, pueden o volver a entrar en el ciclo y dividirse nuevamente, o pueden salir del ciclo celular, es decir, que se arresta ese ciclo y no se divide más. Ah, bueno, genial, gracias. Ustedes siempre tengan esto ocurre, ¿sí?, la mitosis en células somáticas, las células sexuales no hacen mitosis. Ustedes siempre tengan en cuenta este ejemplo que yo les di, por ejemplo, de la piel, ¿sí? O por ejemplo, en las células, por ejemplo, durante las relaciones sexuales, ¿sí?, ocurren microlesiones en el tejido de los genitales, ¿sí?, que forman los genitales, entonces eso después se tiene que reponer, ¿sí? Y una de las formas de reponerla, ¿sí?, es a través de la mitosis, ¿sí? Excepto, ¿sí?, en el ovario, que los óvulos ahí llevan adelante la meiosis, pero eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Bueno, entonces acá les traigo, fíjense, acá tienen una célula, ¿sí?, que en el interior de su núcleo tiene el ADN, la cromatina está relajada, por así decirlo, ¿sí? Se replicó la célula, esta célula está en interfase, ¿sí? Se preparó para dividirse. Entonces, una vez que ocurrió eso, que dice, bueno, listo, ahora me puedo dividir, ese ADN se condensa y forma los cromosomas. Y fíjense en esto que yo les mencioné, esos cromosomas tienen forma de X. Tienen forma de X porque se va a dividir la célula, ¿sí? La envoltura nuclear se empieza, fíjense, a romper, ¿sí?, a desaparecer. Esos centrosomas que se habían replicado van cada uno a un polo de la célula, acá hay uno y acá hay uno, ¿sí? Esta es la fase que se conoce como profase. Luego, ¿sí?, se forma el uso mitótico de este centrosoma, ¿sí? Salen prolongaciones que están formadas por citoesqueletos y se organiza. Y los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial, ¿sí? Y se acuerdan que yo les dije que en el centrómero de los cromosomas hay una estructura que se llama cinetocoro. Bueno, estos usos mitóticos, ¿sí?, esto que está formado por microtúbulos, se une a esos centríolos, ¿sí?, a esos cinetocoros, perdón, ¿sí? Y este es el proceso de metafase, y luego, ¿sí?, tracciona, el uso mitótico tracciona de ese cinetocoro a cada una de las cromátides hermanas hacia los polos opuestos de las células, ¿sí? Entonces recuerden, este cromosoma en forma de X está formado por 2 cromátides hermanas, ¿sí? El uso mitótico tracciona de cada una de las cromátides hermanas, ¿sí? Este es el proceso de anafase, y luego en el proceso de telofase, ¿sí?, se vuelve a formar la envoltura nuclear, ¿sí? Luego después acá se vuelve a relajar la cromatina, y la citocinesis, lo que ocurre, que no forma parte de la mitosis forma parte la etapa de la 2 a la 5. Esto es interfase, esto es citocinesis. La citocinesis es la separación del citoplasma para dar lugar a las 2 células hijas, ¿sí? En la mitosis,
La definición técnica de la mitosis es la división nuclear, ¿sí? De la división celular. Para que una célula se divida, se tiene que dividir el núcleo y se divide también la membrana, ¿sí? La mitosis es la división nuclear. Entonces, fíjense, acá ven que quedan como las I latinas, ya no quedan las X. Y sin embargo, esta célula tiene la misma cantidad de cromosomas que esta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta Un- acá? una pregunta, ¿cómo se llamaba a lo que se une el uso mitótico? Al ¿Centrómero cinetocoro. era? Ah, perdón, Ah, cinetocoro. sí, el que está en el cromosoma es el cinetocoro. Fíjense en que tienen centríolo, centrómero, cinetocoro, otro más, centrosoma, son todos términos parecidos pero diferentes. ¿Alguna Listo, duda? gracias. No, de nada. ¿Alguna duda? ¿Cuál era la función de la citocinesis? La división, acá la división de la membrana plasmática. ¿Sí? Acá fíjate, ya tenés dos núcleos, pero sin embargo vos querés dos células, entonces tenés que dividir en la membrana plasmática. ¿Sí? En la citocinesis ocurre la división del citoplasma y de la membrana plasmática. ¿Alguna otra duda? Entonces se resume que la mitosis en 6 pasos hace la división. En realidad, la mitosis tiene 4 fases, por eso yo les decía, la mitosis es de la 2, la 3, la 4 y la 5. Esto es interfase, que es el paso previo, esto, cuando la célula se prepara para dividirse, ¿sí? Y la 6 es la citocinesis, es como el fin, termina la mitosis y se divide la célula y después alguna de estas dos células puede volver a entrar en interfase. Pero O técnicamente sea que esta la fase mitosis se divide. sí. Ay, perdón. No, No, perdón, no, perdón. Que la mitosis entonces se divide en profase, metafase, anafase y telofase. exacto, Y cuando termina la telofase, empieza la citocinesis, que ahí es cuando se divide la membrana plasmática. tal cual, exacto. Listo. Bueno, acá yo les traje un video. Esperen que se los voy a ralentizar, porque por ahí no pueden. Fíjense, acá tienen el núcleo con la cromatina, el centrosoma, ¿sí? Y en la interfase, ven que el centrosoma se replica, ¿se acuerdan? Y el ADN se replica también, ¿sí? Y se empieza a condensar, fíjense. Acá ya es profase, ¿sí? Técnicamente, en realidad, en la profase ya se condensa y se forman los cromosomas con forma de X, y fíjense en los centrómeros, van hacia cada polo de la célula y se forman los usos mitóticos. Y en la metafase, los cromosomas se ubican en el ecuador, en la placa ecuatorial, y ese uso mitótico agarra los cromosomas del cinetocoro, ¿sí? Se une, y luego en la próxima fase, que ahí viene, en la anafase, tracciona ese uso mitótico y separa las dos cromátides hermanas. ¿Ven? Ahora ya no es una X, sino que es una I latina. Y fíjense, se formó, acá luego se va a formar la membrana nuclear de vuelta, acá también, ¿sí? En la telofase, fíjense. Ven que la célula como que se estira, porque se va a empezar a dividir. Ahí ocurre la citocinesis. Hay algunos libros que incluyen la citocinesis en la etapa de telofase, le hago esa aclaración, pero no se vuelvan locos con eso. Y luego, fíjense, se vuelve a formar la envoltura nuclear, ¿sí? Se relaja la cromatina y ya se formaron dos células hijas. Y esta tienen 4 cromosomas, con forma de I, no de X. Pero cuando alguna de estas dos se quiera volver a replicar, ¿sí? Y a dividir, mejor dicho, a dividir, ese ADN lo tiene que, ¿cómo es? Que replicar, y entonces se forma la X. Y ahora les quiero mostrar otra.
¿Estos videos los vas a poner en Mood? Sí, les voy a poner el link para que los puedan mirar. Esto Gracias. es una mitosis, ¿sí? Filmada con un microscopio. Fíjense, acá tienen como un plato de fideo, esto es el ADN, ¿sí? Los cromosomas que se condensaron, ¿sí? Ya se formó la profase. Y ahora fíjense, se empiezan a ubicar en la placa ecuatorial para, para que se lleve a cabo la metafase. Se ubica en la placa ecuatorial. Y luego fíjense en cómo se separa en la anafase. Esto es real, digamos, está filmado. Y mientras tanto, miren cómo se empieza a separar la citocinesis, ¿sí? Y acá se empieza a relajar de vuelta la cromatina. ¿Lo ven? Uno cuando lo estudia, ¿sí? Y lo enseña. Esto es el borde de la membrana plasmática. Cuando cuando lo estudia y cuando lo enseña, eh, quiero poner la pantalla completa. Lo enseña en todas estas fases, ¿no? En todas estas etapas que veníamos diciendo, 1, 2, 3, 4, pero como les muestra el video, fíjense, la citocinesis ocurre prácticamente en el mismo instante de la telofase, como que son simultáneas, ¿sí? Eso ocurre en muchos procesos en el cuerpo humano, ¿sí? Y en la Algunos telofase, ¿qué es lo que concretamente pasa después de que se separan las cromátidas en la anafase? Y miren, bueno, buena pregunta. Mira esta imagen a ver si podés deducir tu respuesta. Acá tenés la telofase esquematizada. ¿Qué diferencia hay con la anafase y con acá ya cuando se formaron las dos células hijas? ¿Qué es lo que te muestra la imagen? Eso es un ejercicio que pueden hacer con las imágenes, mirarlas y ver cuál es la diferencia. En la telofase se restablece, ¿sí? La envoltura nuclear. ¿Ven? Que acá no está. Acá se degradó, ¿sí? Y fíjense, luego en la telofase se vuelve a restablecer, ¿sí? Y luego de la telofase, mientras tanto también, además acá los cromosomas que están condensados se empiezan a relajar hasta que finalmente la cromatina está toda relajada, ¿sí? Este, de vuelta, es otro gráfico mostrándole la mitosis. Acá tienen una célula somática que está en interfase, tiene 46 cromosomas, la cromatina se duplicó o replicó, es lo mismo, decide dividirse, está lista. Bueno, entra en profase. En la profase, el centrosoma que ya se replicó, ¿sí? En la interfase, cada uno de los centrosomas se va a los polos, ¿sí? Y luego, y se empieza a romper la membrana nuclear, ¿sí? Se empieza a romper la membrana nuclear, y los cromosomas, ya que fíjense en cómo están replicados, tienen forma de X, se empiezan a localizar en el plano ecuatorial, ¿sí? Mientras tanto ya también se formó acá en la profase el uso mitótico. Entonces ese uso mitótico se une a los cinetocoros de cada cromosoma, y en la anafase tracciona y separa las cromátides hermanas, ¿sí? Una vez que las cromátides hermanas están en cada uno de los polos de la célula, ¿sí? Se vuelve a formar la envoltura nuclear y finalmente se empieza a dividir el citoplasma y la membrana, ¿sí? Y ocurre la citocinesis y tenés dos células hijas con 46 cromosomas cada una, es decir, con la misma exacta, igual información genética que en la célula original, la célula que le dio origen, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo te quería preguntar, el centrosoma, Sí. ¿cuál es la función? El centrosoma está formado por un par de estructuras que se llaman centríolos, que está formado por microtúbulos, y justamente fíjate, acá el centrosoma te está mostrando la función, ¿sí? El centrosoma es el que hace que une a los cromosomas y los lleva a los polos, ¿sí? La función del centrosoma, hasta ahora, por lo que se sabe, está acotada, digamos, a la división celular, ¿sí? Porque si ustedes no tuvieran el centrosoma, es como que le da una polaridad, permite la formación de estos dos polos, y entonces
organiza, ¿sí? A la cromatina que se va a separar. Si no, imagínense, si no tuvieran los cromosomas, la célula, sí, duplica el cromosoma, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Sí? En cambio, a partir del centrosoma es que se forma el uso mitótico y donde luego se van a agrupar de vuelta los cromosomas, ¿sí? En esos polos. O sea, les ayuda a la dirección, para dónde ir. Exacto, exacto. Gracias. No, de nada. En esta imagen, estas son las imágenes que les puse en el, ¿cómo es? En el cuadernillo, ¿sí? Pero bueno, no se las voy a explicar de vuelta porque ya expliqué las otras y vimos el video, pero acá se las puse igual, ¿sí? Para no repetir. Y entonces, bueno, ¿por qué estamos viendo todo esto de mitosis, meiosis? Porque forma parte del ciclo vital del ser humano, ¿sí? Luego de la fecundación, ¿sí? Una vez que se une el óvulo y el espermatozoide y se forma el cigoto y que después se va a convertir en el feto, ¿sí? Se forma el organismo adulto, o sea, nosotros, ¿sí? Que somos un organismo diploide, ¿sí? Todas nuestras células, excepto las sexuales, son 2N, ¿sí? Tienen 46 cromosomas. A medida, ¿sí? O sea, en el organismo adulto, ¿sí? Para replicarse el organismo adulto, en las gónadas, ¿sí? Hay algunas células que hacen el proceso de meiosis, ¿sí? Y esas células sufren el proceso de meiosis, y esas células son los gametos, el espermatozoide y el óvulo, que tienen 23 cromosomas cada uno, son haploides, ¿sí? Cuando estas células se fecundan, óvulo y espermatozoide, se restablece ese ciclo, ¿sí? Lo que nos queda para mañana es ver la división celular sexual, que es meiosis, que hoy ya no la vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? No. A mí me quedó una duda, que la dijeron pero no la escuché. La mitosis entonces tiene 4 fases, y cuando Sí. las células se preparan, ahí tiene 6, que sería la interfase también. No. El tema, no sé, no le den bolilla a los numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No enumeren eso porque la imagen está tomada de una actividad y uno podría hacer pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo una consulta. La mitosis, un momento por favor, así termino de responder. La mitosis tiene 4 fases,